¿Listos para adentrarse en el mundo de Kadyrov? Comencemos. Se estima que cuenta con un contingente paramilitar que oscila entre 10.000 y 20.000 hombres, equipados con rifles, ametralladoras pesadas, lanzacohetes propulsados y posiblemente armas antitanque y sistemas de defensa aérea. En términos de vehículos, se cree que los kadyrovitas disponen de vehículos blindados, como transportes de personal blindados, APC, y vehículos de combate de infantería. Fueron formados a principios de los años 2000, durante la Segunda Guerra Chechena. Kadyrov, quien en ese entonces era un joven, lideró a sus paramilitares junto a las fuerzas rusas contra los separatistas chechenos. Nacido en el seno de una influyente familia política en Chechenia, su padre, Akhmat Kadyrov, se convirtió en el primer presidente de la República Chechena tras el fin de la guerra. Después del trágico asesinato de su padre en 2004, Ramzan Kadyrov tomó un rol más activo en la esfera política chechena y en la lucha contra los grupos insurgentes en la región. Kadyrov ha respaldado firmemente la intervención rusa en Ucrania, enviando numerosos combatientes chechenos para apoyar al ejército ruso y amenazando con una escalada del conflicto. Las acusaciones de crímenes de guerra contra las fuerzas de Kadyrov no pueden ser ignoradas. Aunque él ha negado estas acusaciones, existen pruebas cada vez más sólidas que respaldan las denuncias de estos abusos. La relación estrecha entre el líder checheno y el presidente ruso Vladimir Putin es un factor relevante en este asunto. Fue Putin quien designó a Kadyrov como jefe de la República de Chechenia en 2007 y desde entonces ha gobernado con mano dura. Su participación en Ucrania ha generado diversas reacciones. Mientras algunos chechenos apoyan su decisión de luchar junto a Rusia, otros se oponen firmemente. Organizaciones internacionales de derechos humanos han condenado las acciones de Kadyrov y Estados Unidos ha impuesto sanciones tanto a él como a su familia. El señor Ramzan justifica sus acciones en nombre de la religión, ya que es un devoto musulmán. Ha declarado que está luchando en Ucrania para proteger al mundo musulmán de Occidente. Sin embargo, estas afirmaciones religiosas no han evitado las críticas y condenas internacionales. Kadyrov y su familia tienen una amplia gama de intereses comerciales en Chechenia. Controlan empresas de construcción que han obtenido contratos lucrativos para la construcción de escuelas, hospitales y otros proyectos de infraestructura en la región. Tienen intereses en la industria del petróleo y el gas, así como en el sector turístico y agrícola. Además, poseen medios de comunicación que utilizan para promover su imagen y criticar a sus oponentes. Estos intereses comerciales han generado controversia, ya que se ha acusado de utilizar su influencia política para enriquecerse a sí mismo y a su familia, enfrentando acusaciones de corrupción y de utilizar sus empresas para el lavado de dinero. En 2020, Project.media publicó un informe detallado sobre las operaciones comerciales de Kadyrov y Adam Delimkhanov, quienes supuestamente dirigen negocios multimillonarios en Moscú a través de un intermediario proporcionado por el empresario Pavel Kretov. El informe alegaba que Kadyrov y Delimkhanov utilizaron su influencia política para obtener contratos lucrativos para sus empresas y para el lavado de dinero. El conflicto en Ucrania ha tenido un alto costo humano, con miles de vidas perdidas y un sufrimiento generalizado para la población civil. Lamentablemente, la presencia de Kadyrov y sus fuerzas chechenas en el conflicto solo ha exacerbado la situación, agravando las tensiones y aumentando la violencia en la región. Es importante destacar que la comunidad internacional continúa vigilando de cerca el desarrollo de la situación en Ucrania y la participación de Kadyrov. Organizaciones de derechos humanos, gobiernos extranjeros y medios de comunicación están documentando y denunciando las presuntas violaciones cometidas por sus fuerzas. Todos abogan por el respeto de los derechos humanos y la rendición de cuentas. A medida que la crisis evoluciona, es fundamental abordar las causas subyacentes del conflicto y buscar soluciones pacíficas y diplomáticas. Debemos trabajar en conjunto para buscar una paz duradera y garantizar el respeto de los derechos humanos en todas las partes y regiones involucradas. No quisiera terminar este video sin antes recomendarle nuestro canal, donde encontrará más videos con contenido militar e informes del momento. Y como siempre les digo, manténganse seguros. Hasta pronto.